Ya, mis chiquillos, disculpen el retraso, pero son cosas que pasan en la vida real. Bienvenidos ya a segunda clase de lectivo, que en realidad ya no parece lectivo, sino que es como un repaso, pero bueno. Para quienes no estuvieron la clase pasada, se modificó el temario de nuestra asignatura, porque el contenido que oficialmente veíamos en el electivo La Ciudad Contemporánea no entra nada en la PSU. Entonces no tenía sentido, ¿cierto?, volver a revisar o seguir revisando ese contenido si en realidad no les iba a servir a la larga. Entonces, ante eso, mejor decidimos como departamento que íbamos a hacer repaso de algunos temas que ustedes hayan visto hace mucho tiempo, que en este caso es materia de primero medio, y que sí entra harto en la PSU y que obviamente la idea es como ayudarlos a repasar, ya que esto aquí es mucho más fuerte. Por lo tanto, nuestra unidad de esta fase 3 es un repaso de la unidad de economía de primero medio, y en el caso particular de esta clase, nuestro objetivo es explicar el funcionamiento del mercado. Ahora ya no simplemente hablamos de las necesidades, ¿cierto?, y de la economía como tal, sino que del mercado y los factores que pueden alterar, ¿ya? Volvemos a tratar el tema de la economía, pero ahora ya nos metemos mucho más en el mercado como tal. El Joel llegó por ahí. Y hoy estamos a 24 de junio, mi nombre es Fernanda Ávila, ya nos conocemos, ¿cierto? Y esta clase es exclusivamente para ustedes, mis pequeños de electivo de cuarto A. Bueno, aquí vamos a activar la ruletita que me enseñó la Cona, es que me funciona esta cuestión, ahí sí. Porque tengo algunas preguntas que en realidad es como para ir activando algunos conocimientos al respecto. Porque yo sé que mercado es una palabra que se usa mucho, pero, no está la Stephanie, pero me interesa primero saber a qué asocian la palabra. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando hablan de mercado, al tiro me acuerdo como de la vega, como que mi cabeza va para allá. Alguien que esté en la sala. Mira, Joel, justo que llegó el Joel. Ya, Joel, para ti, o tú personalmente, ¿a qué asocias la palabra mercado? ¿A qué te suena? A una transacción de compra y venta de un producto. Ya. ¿Qué otra cosa puede ser? eh, es como ahorrar, ah, como, es lo que más Ahora, me suena. ¿qué más puede ser? La Easy, que ayuda al Joel. ¿Dónde está la Easy? Aquí, yo no encontraba el micrófono, lo había perdido. Más fuerte, que no se escucha. Ya, sería, si lo llevamos a una cosa física, sería un lugar donde se venden cosas, po. Pero si lo Ya, hablamos de forma más como macro, sería el lugar donde podemos tener las importaciones hacia el exterior y saber cómo lo que tenemos. ya, me gusta esa separación de la palabra. La Cata Arias justo había salido antes y no estaba, así que llegó justito. Cata, ¿qué significa para ti la palabra mercado? Si tuvierais que dar una definición así de prueba, ¿qué me pondría ahí en la definición? Estoy pensando, estoy pensando. Ya, dale, dale. ¿Alguien mientras tanto que tenga alguna idea? Si hablamos de mercado, yo tuviera que decir, yo les pregunto en una prueba, ya chiquillos, defínanme conceptos, mercado, ¿qué me ponen en esa definición? También, yo lo noto, también es una forma de poder interactuar con otro lugar, con otras personas para poder hacer la intersección del producto. Ya, buena, la Isi está ahí usando palabras muy buenas. ¿La Cata se le ocurre algo? ¿O está bloqueada? Muy temprano. Nada, nada. ¿No? Chuta. Por último, entonces, Cata, para que no te vayáis sin la pregunta. Ya que estamos hablando del mercado y todo lo demás, ¿qué crees tú que vamos a sacar de esta clase? Porque como ya dijimos y nos dimos cuenta, el mercado es una palabra que quizás pueda parecer pequeña, pero tiene hartas dimensiones, ¿cierto? La Isi dijo, si es físico, puede ser un lugar o un espacio, ¿cierto? Pero también tiene relación con la interacción, con la venta, el Joel dijo el ahorro por ahí, o sea, hay varios conceptos asociados. ¿Qué crees tú que vamos a poder sacar de la clase?
como para la vida en realidad. ¿Cómo funciona más o menos el mercado? Un tema, no sé cómo decirlo, no sé, bro, estoy bloqueada. Preguntémosle a la Claudia. La oferta y la demanda. Lo leíste en el Power, eso está. ¿A dónde? Yo no leo el papel. No sé Paso con cómo cueva. saber. Ya la oferta y la demanda, bien. ¿Qué más ¿Y el puede? IVA o no? ¿Cómo? El IVA. El IVA, ya va por ahí. Como conceptos que vamos asociando como la plata en realidad. Por ahí va el tema. Súper bien. Entonces, chiquillos, ahora sí. Cuando hablamos del mercado, y tal como lo dijo la Isi en un momento, es un punto de encuentro. El mercado, ¿cierto?, es un lugar donde confluyen agentes económicos, que es lo que vamos a ver ahora, y que finalmente se genera esta relación entre compradores, ¿cierto?, y vendedores, básicamente. Entonces, es muy común que cuando hablemos de mercado, uno tenga esta imagen así como al tiro, como una especie de vega, o el supermercado, ¿cierto?, que se llama supermercado porque es muy grande, básicamente. Esta idea de que hay muchos productos, de que hay una diversidad de precios, a eso apunta el mercado. Pero básicamente, la base del mercado es que hay interacciones. De eso se trata. Entre gente que vende, o oferente, ¿cierto? Y gente que compra, que son los demandantes. Eso es básicamente. Y como ya lo dijimos en la clase anterior, lo que se está demandando, lo que se está comprando son los bienes y los servicios. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un bien y un servicio? Así como en la práctica. Joel, Los bienes son algo que es necesario para la vida, ¿o no? ya, ¿como cuál? Así un ejemplo. El agua, la comida Ya, súper. ¿Y el y los servicio cuál sería? servicios eh, son cosas que se pueden adquirir por, no por necesidad, sino que como satisfacerse nomás como persona, por ocio, no sé. Dame un ejemplo. El mismo, como te dijo, el cine, Ya, que, em, no sé qué más. ir a la disco de repente, que ya hace tiempo que uno no va a la disco, puede ser. Pero acuérdense también que los servicios sí son necesarios, pero no se pueden tocar. Esa es como la diferencia. Por ejemplo, la salud es un servicio. Cuando Y no es se súper quiere comprar necesario. ropa. ¿Cómo? Estoy loca. Bueno, cuando me refiero, por ejemplo, a un servicio, le decía, la educación, no la tocamos, ¿cierto? La educación no se toca, pero un bien para la educación podría ser un libro, o en este caso los computadores, o el celu, o el internet, ¿cierto? Ahí está como la diferencia, para que no lo olviden. Entonces, como la Claudia lo anticipó, el mercado también se basa en tres conceptos muy relevantes, que es la demanda, la oferta y el precio. Maldito precio. Entonces, ¿qué es la demanda? Cuando hablamos de demanda no nos estamos refiriendo en este caso a nada judicial ni nada por el estilo, sino que nos estamos refiriendo a la cantidad de servicios o bienes, ¿cierto?, que tiene que una persona puede adquirir. Eso es lo que yo demando. Y las demandas básicamente dependen, en este caso, en primer lugar, de las necesidades de las personas. Un ejemplo claro, por ejemplo, ha sido la demanda de mascarillas en este tiempo, o de alcohol gel, por ejemplo, y eso pasa porque es tan necesario en este contexto que la demanda aumenta mucho, la gente lo necesita mucho. O no sé si ustedes vieron en algún momento, pero el lisoform o esas cosas como cloro y cuestiones, se acabaron súper rápido de los supermercados, como que uno iba al súper y ese estante estaba vacío. Y era porque precisamente había mucha demanda de ese producto porque, bueno, el contexto lo amerita, ¿cierto? Eh, otro factor que hace que de lo que depende la demanda es el nivel de ingresos. Probablemente si yo tengo menos plata, voy a tratar de ajustar mis necesidades lo más posible. Pero pasa, ¿cierto?, que hay gente que tiene mucha plata, para él puede ser una ultra necesidad o una ultra, no sé, súper importante, tener caviar en su refrigerador, por ejemplo. Para nosotros da lo mismo, ¿cierto? Uno necesita, no sé, pan, leche. También la demanda depende mucho de los gustos y las preferencias de las personas. Porque
Ay, me salió un gallito. Porque finalmente las preferencias hacen que uno pueda elegir cierto producto y declinar otro. Y también va a variar del precio que tengan. Si yo, por ejemplo, necesito comprar, no sé, una leche, y yo necesito que sea sin lactosa, por ejemplo, yo voy a tratar de ver que sea una leche que no tenga lactosa, que sea barata, que sea buena. Uno va como discriminando en ese sentido. Entonces, eso es la demanda, es finalmente lo que uno necesita, lo que uno tiene que estar, lo que uno va a comprar, en la básica. A diferencia de lo que es la oferta, que finalmente son los bienes o los servicios que me ofrecen o que están a disposición, ¿cierto?, para mis necesidades. Esa es la principal diferencia. Entonces, el mercado y la economía funciona de esta manera. Es como una especie de balanza en donde siempre está tratando de equilibrarse la oferta y la demanda. El ejemplo claro que les daba de antes, a quien me quiera comentar, ¿qué pasa si, porque la oferta también tiene relación con el precio, como lo vamos a ver ahora, pero si yo en este momento, supongamos, soy fabricante de trajes de baño, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la demanda de trajes de baño en este momento? ¿Será alta? ¿Será baja? ¿Qué pasa ahí? Va a ser baja porque digamos que cuando más se vende el traje de baño en el verano, porque uno sale en traje de baño para bañarse y como que digamos que es como el contrario, porque en vez de que los trajes de baño sean más baratos en el verano, lo hacen más barato ahora porque nadie lo necesita. Exactamente. Entonces ahí está el juego, como dice la Lore. Y finalmente, si yo, ahora probablemente hay poca oferta de trajes de baño porque nadie me va a comprar el traje de baño. Entonces quizás yo me voy a poder comprar el traje de baño a, no sé, a 5 lucas, no sé cuánto vale un traje de baño. Melissa, perdón, que estoy viendo la lista. Y, en cambio, si yo quisiera el mismo traje de baño y me lo comprara en diciembre, probablemente va a estar el triple, ¿cierto? Porque hay mucha demanda, mucha gente quiere el traje de baño y por lo tanto la oferta, ¿cierto? También tiene que ser más, porque hay más personas necesitando el traje de baño. Entonces, ese es como el juego que tiene el mercado en este sentido. La oferta y la demanda siempre están ahí como buscando el equilibrio, pero pocas veces lo encuentran. ¿Y cómo funciona finalmente esto? Con un precio. Y el precio, ¿cierto?, es el valor que yo le asigno a un bien. Bueno, en la próxima clase me voy a adelantar con un ejemplo de la clase siguiente, pero yo les voy a mostrar una especie de análisis comparativo de un alcohol gel que yo encontré así como que es alcohol gel chiquitito que uno anda trayendo en la mochila, así como esa cosita chica que venden en los supermercados y que costaba 500 pesos a principio de año y que ahora en este momento está a 1500. Entonces, finalmente, el precio, como dice ahí, es el valor, y como ahora está tan valorado, el precio sube. En este caso sube el triple, ¿cierto? Que es una cosa súper chiquitita. Y también el precio, como dice, lo da o está medido a través del índice de precios al consumidor, más conocido como IPC. Y el IPC siempre varía. Y varía porque el IPC se calcula midiendo el costo de vida de la gente y la inflación que hay en un país. Entonces, en este caso, ¿cierto? Contexto pandemia, el costo de vida está súper caro, ¿cierto? Porque la gente, bueno, mucha gente perdió el trabajo y además no es fácil adquirir los productos que antes podíamos lograr así como tirar súper y ya. Ahora ya no es tan simple, ¿cierto? Y probablemente la inflación también va a ir subiendo de a poquito, entonces el precio también va a subir. Entonces, ese es como el juego que hay. Lo esencial es entender que la oferta y la demanda es lo que produce el tema de la balanza. Entonces, si hay un desequilibrio, el precio va a subir o el precio va a disminuir. De eso se trata, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí ejemplo ya para ir entendiéndolo mejor. El tema de la mascarilla ha sido el gran tema, ¿cierto?, para todos. Primero que no había que usarlas, que había que cuidarlas, ahora no, todos tenemos que salir con mascarilla, si no te vas preso. Bueno, ha sido un tema. Y como es obligatorio el uso de la mascarilla, ¿cierto?, el gran negocio que ha nacido desde la pandemia es la fabricación de mascarillas. De hecho, antes de que hubiese cuarentena total, ¿cierto?, y independencia y todo lo demás, mucha gente hizo largas filas para poder abastecerse de material y hacer mascarillas. Entonces, le vamos a preguntar a la Javi. Javi, ¿qué pasa con la demanda en este caso con las mascarillas?
¿Qué ocurre ahí? La demanda de mascarillas aumenta. Exacto. Y si la demanda de mascarillas aumenta, ¿qué pasa con la oferta? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta también. Exacto. O sea, necesitamos más mascarillas, hay más demanda, por lo tanto la gente, ¿qué es lo que hace? Hace más mascarillas. Pero ahí le vamos a preguntar aquí no hemos escuchado, al Diego vamos a escuchar. ¿Qué pasa entonces con el precio, Diego? Si ya sabemos que necesitamos muchas mascarillas y hay que hacer muchas mascarillas. ¿Qué pasa con el precio de este producto? Sube. Sube. Listo, eso fue todo el labor. ¿Qué más? Si el precio... Eh, ¿Con el precio? Sí, ¿qué pasa con el precio? Se eleva, yo creo, se dispara. Ya se eleva. ¿Qué pasa con el tipo de producto que hay? ¿Seguimos comprando todo en la Eh, farmacia o de repente empezamos a hacer unos inventos? no, empieza a verse por más lugares, lo empiezan a vender en muchos más lugares, empieza a ver más. Hay mascarillas, ¿es cierto? Como ya Hay más desechadas. competencia en el mercado, ¿no? Eso. Claro, pues hay de distinto material, se empieza a ver de todo, del mismo producto, pero de diferente como composición y producción. Exacto. Súper. Y de ahí mismo, ¿cierto? Es que varía el precio también. De hecho, yo ayer tuve que salir al médico. No estoy con coronavirus, por si acaso. Y justo pasaba por una farmacia y había como 3 mascarillas por 15 lucas. Y así, antes uno compraba una caja de 50 mascarillas por 2 lucas, así como que... Pero también, ¿cierto? Hay mascarillas de tela que son lavables. Entonces, ahí, como la demanda es tanta, hay una variedad de productos, uno puede elegir y el precio también va a variar dependiendo del producto. Entonces, eso es como el funcionamiento del mercado finalmente. Y donde la demanda es tanta y la oferta también logra como suplir esas necesidades, hay una variedad de productos gigante que finalmente nos permite a nosotros los compradores poder elegir. Súper bien. Ahora, como les decía, las necesidades son tan infinitas, ¿cierto?, que tenemos que organizar esto y coordinar. Y la coordinación económica no es simplemente por las necesidades de las personas, sino que también se relaciona con la economía global. En este caso, para seguir con el ejemplo de la mascarilla, en todo el mundo estamos necesitando mascarillas, ¿cierto? No es una cosa sola de Chile, sino que es una cosa ya mundial por el tema de la pandemia. También vamos a ver en la próxima diapo que tiene relación con los agentes económicos, con cómo se relacionan estos protagonistas de la economía, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer ellos que esto se ajuste? Lo voy a explicar al tiro. Y también tiene relación con las características económicas de cada país, porque, por ejemplo, no sé, la adquisición de las mascarillas no va a ser igual en Noruega o en Suecia, que ya dijimos, ¿cierto?, la clase pasada, que tienen un índice de desarrollo humano súper alto, que adquirir mascarillas en África o en India, ¿cierto? Probablemente sea mucho más difícil, sea más caro, sea más engorroso. O sea, eso es lo principal. Cuando hablemos de coordinación, como esta idea de que cómo vamos a poder satisfacer las necesidades, requiere de todo un movimiento detrás, no es como simplemente llegar y comprar. Entonces, los agentes económicos en este caso son 3, y siempre son 3. Primero son las familias, porque las familias finalmente son los compradores y son de donde vienen las necesidades. Si lo pensamos, ¿cierto? Actualmente son las familias las que han tenido que básicamente paliarse todas las dificultades o todos los vacíos que han quedado con el tema de la pandemia, y entre las mismas familias han tenido que ayudar, ¿cierto? Ahí como tratando de arreglársela. Porque ellos son los compradores principales, son ellos los que emiten las necesidades y los que dan las ideas de qué producir. Luego están las empresas, que son quienes producen, ¿cierto?, los bienes y los servicios. Y finalmente está el Estado. ¿Y por qué el Estado juega un rol como agente económico? Porque él tiene que ver, ¿cierto?, o fiscalizar que las empresas no estén produciendo muy caro, que las familias estén, entre comillas, teniendo necesidades reales, fiscalizando que esto como que funcione bien. Entonces los agentes económicos son esos, siempre en el mercado: familias, empresas y Estado. Y se van a dar cuenta en las diapos siguientes que estos 3 agentes también van a hacer que varíe mucho qué sistema económico hay en un país.
Entonces, las preguntas que se hacen, la actividad económica siempre es esta. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? En este caso, y por eso lo pongo como pregunta ahí, para ver si a alguien se le ocurre, ¿qué creen ustedes que debería producir Chile actualmente, en el contexto en el que estamos? ¿Qué es necesario? ¿Qué estamos necesitando los chilenos hoy? ¿A quién le podemos preguntar? A la Helen, que no la había visto. Helen, ¿qué se te ocurre que podríamos producir hoy en Chile? ¿Qué cosas necesitamos hoy día los chilenos que podríamos decir hoy en realidad sería una buena idea producirlo nosotros? ¿Qué se te ocurre? A ver, no sé, productos como, no sé, profe, estoy en blanco. Te pillé, parece ahí media desconcentrada. Suministros médicos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, mascarillas, porque los funcionarios públicos no tienen tanta mascarilla como para usarla. Ya, De estos trajes, esos que son como blancos, que cubren el cuerpo antes completo. con cierre. Sí, que exista una medida para que el funcionario público, en este caso el médico, el enfermero y todo eso, puedan seguir con el manejo de la pandemia y que el colapso en los hospitales no siga. Ya, buena idea, súper buena idea. Mejorar la industria del cobre para así no depender de países primermundistas. Ah, me gusta esa bola en la que se fue el Daniel, es una buena idea. ¿Cómo podríamos mejorar la industria, Daniel? ¿Qué podríamos hacer? Porque ahí está en la segunda pregunta que es ¿cómo producirlo? Porque es cierto, podemos decir, no, hagamos mascarillas, pero ¿de dónde vamos a sacarlo? ¿Qué se les ocurre? Pensemos en los dos casos que acaban de dar. En la industria del cobre, ¿cierto? Que es un súper buen ejemplo. Y pensemos en los insumos médicos, que tal vez lo estamos necesitando, pero así mucho. ¿Cómo lo podríamos producir? Es que nosotros tenemos, Diversificando la industria. ¿En qué sentido diversificando la industria? Al tiro, Lore. Que somos monoexportadores y deberíamos preocuparnos de generar más como sectores económicos de los que podamos apoyarnos y no depender tanto de las economías exteriores, como dijo el Es una muy buena idea, súper buena idea, súper ambiciosa en realidad, pero buena idea. ¿La Lore iba a decir algo por ahí también? sí, es que yo creo que uno de los errores que igual cometemos los chilenos es que nosotros tenemos los productos para exportar y lo que necesitamos tampoco es en gran variedad. Y ¿Mm? todos los productos que nosotros exportamos como que nos traen a nosotros por el triple de caro. Como que nosotros no aprovechamos el producto que tenemos. Sí, también es un buen punto. De hecho, como dijo el Daniel, ¿cierto? El tema del cobre, y algo que hacemos súper tontamente, pero vendemos cobre a Japón, a China, y luego nos venden los productos tecnológicos hechos con nuestro cobre, y lo vendemos, ¿cierto? Como en otro, y lo compramos en realidad a un precio así, pero gigante. ¿Sí? Y como fracasó el modelo ICE en Chile, perdió su base tecnológico, la forma de mejorar esto sería reestructurar completamente la economía nacional. Sería excelente, ¿cierto? Sería como muy buena idea esto, como de darle otra mirada, ¿cierto? Y también el hecho de reestructurar la economía nos permitiría que no solamente las ganancias vayan con esta mala distribución, ¿se acuerdan que también lo hablamos en la clase pasada? Esto de la distribución de los bienes, porque finalmente hay unos que tienen todo y otros, muchos, que tienen muy poco. Entonces, también es una muy buena sugerencia. ¿Y para quién producir? Y eso es más sencillo, ¿cierto? Finalmente ahí está el primer agente económico, que en este caso es la familia, ¿cierto? Ahí la familia, como sabemos, tiene distintas necesidades, partiendo por la educación para los hijos, para la gente más joven, la salud para ya el adulto mayor, o bueno, para todo en realidad, la alimentación, la seguridad, la protección y así. Entonces, y ya para ir como cerrando esta parte, también explicábamos, ¿cierto?, que la organización económica tiene relación con cómo es el sistema económico de cada país. Y como bien dijo el Daniel, esta idea de reestructurar la economía sería una muy buena idea porque nuestra economía en Chile, de acuerdo a lo que está ahí en el Power, ¿qué tipo de sistema es? ¿Cómo se llama nuestro sistema económico? Neoliberal. Neoliberal, exacto.
¿Cuándo nace el sistema neoliberal en Chile? En la dictadura. Dictadura, ¿cierto? Años 80, nueva constitución, economía pensada en comprar, 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 comprar hacia afuera, ¿cierto? Esto de la producción interna desaparece. Entonces, todos esos como elementos van a hacer que nuestra economía, ¿cierto? Hasta ahora, esté basada en la idea del consumo. En que finalmente yo todo lo que necesito lo tengo que comprar y por lo general lo compro afuera. De hecho, la mayoría, y es algo súper como cultural nuestro, y tonto en realidad, pero bueno, es cosas que uno va adquiriendo inconscientemente, que si uno va al súper, de hecho dice como, ah, ya, voy a comprar bebida. Uno dice como, ah, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Y son puras cosas de afuera. En cambio, si uno ve una fruna y dice como, ay, fruna, y es nacional. Entonces ahí está como ese jueguito entre que uno tiene súper como asumido y súper inconsciente esta idea de que lo de afuera es mejor que lo de nosotros. Y es porque tenemos muy interiorizado este sistema, ¿cierto?, económico nuestro, que es el neoliberalismo. Entonces, si pensamos en sistemas económicos, podemos considerar tres. El sistema capitalista, ¿cierto?, que yo ya sé que lo conocen, que también se le denomina sistema liberal, ¿cierto?, que fue como el primer capitalismo más primitivo. También se le conoce como libre mercado, o en el caso ya más actual, el que tenemos nosotros, neoliberalismo, que está basado como en ideas mucho más contemporáneas. Luego viene un sistema central planificado, que en este caso funciona en gobiernos o países socialistas y comunistas. Lo voy a explicar al tiro. Y en el medio de estos dos sistemas grandes, ¿cierto?, que son como los que más predominan en el mundo, está el llamado sistema mixto o keynesiano, que lo que busca hacer, ¿cierto?, es tomar elementos del capitalismo y del central planificado y ir como jugando un poco con esto para mantener el equilibrio. Ahí después quiero ver qué me dicen ustedes de cuál será el mejor sistema o cuál podría funcionar mejor en Chile, que también me interesa saber su opinión respecto a eso. Entonces, el sistema capitalista, ¿qué es lo que hace? Acuérdense que las preguntas principales siempre en la economía o para mantener la economía son qué producir, cómo producir y para quién, ¿cierto? En este caso, el sistema capitalista, a la primera pregunta, dice, ¿qué producir? Dice, lo que la gente quiera, lo que quieran comprar. Entonces, en este caso, yo necesito comprar, no sé, estamos solicitando muchas mascarillas, como ya seguíamos con el ejemplo, ellos van a producir más mascarillas, como lo que la gente pida. Si, no sé, pues, volvemos allá a la vida normal, donde nos podemos ver y ir al mall y comprar y todas esas cosas, probablemente la gente necesite ropa, porque no todos vamos a necesitar la misma talla de ropa, probablemente, cuando salgamos de la cuarentena. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a producir más ropa, porque lo van a necesitar. Y así, como que va a ir variando mucho con las necesidades que vayan teniendo las personas. Lo que ellos demanden, yo lo produzco. Es así de sencillo. ¿Cómo lo producen? De acuerdo a los recursos que tengan, porque el capitalista siempre quiere producir al menor costo. Entonces aquí está el tema de la calidad del producto también, ¿cierto? Porque si yo produzco al menor costo, probablemente no uso los mejores recursos. Probablemente, ¿cierto? Si uno quiere producir algo bueno, probablemente sea más caro y no todos me lo compren. En cambio, si lo hago barato, no tan bueno, pero me lo van a comprar harto porque está barato. Esa es como la lógica. Y también, cómo lo produzco es de acuerdo a la competencia. Si la competencia tiene un producto, no sé, pongamos la misma mascarilla, a 3.000 pesos, yo como lo voy a tratar de hacer al menor costo, voy a tratar de venderla a 2.500 para que me la compren a mí, ¿cierto? Porque el capitalismo se basa en esta idea de la competencia. ¿Y para quién producir? Que esto igual es lo interesante. Aquí no está pensando necesariamente en la familia, está pensando en quién pueda pagarlo. Si en este caso quien puede pagarlo es la familia rica y o la pobre, le da lo mismo. Mientras se lo compren, ¿cierto? Esa es la lógica en la que funciona el capitalismo en este sentido. Que finalmente, ¿quién lo puede comprar? ¿Quién lo necesita? O mientras más gente lo necesita, ellos lo producen barato y ganan harto. Porque el capitalismo lo que piensa, ¿cierto?, es en la ganancia, tal como sale ahí abajo, ¿cierto? En la imagen, sorry que tengo las cámaras abajo, ahí sí, porque lo que busca es generar riqueza. Ese es el fin último del capitalismo. Pero ¿cuál es la consecuencia? Es que es súper desigual, ¿cierto? Porque finalmente al capitalismo no le interesa que todos estén en igualdad de condiciones. No le interesa es que todos puedan acceder a los mismos servicios. Si alguien no puede, qué pena, ¿cierto? Entonces, ese es como el pro y el contra.
del sistema capitalista. En cambio, el sistema planificado o central planificado, que como decíamos antes, se ve mucho en los países con ideología socialista o comunista, ¿quién produce o qué producir? Lo decide el poder central, o el Estado en este caso. No son las personas quienes dicen, hoy necesitamos mascarillas. Es el Estado que dice, el pueblo necesita mascarillas. Entonces él, ¿cierto?, va y jerarquiza las necesidades de acuerdo a sus propios criterios. En este caso probablemente sea la salud el criterio más importante y estén priorizando mucho en ese tema. No sé si de hecho escucharon hace no sé cuánto tiempo atrás, yo creo que un mes atrás, que Putin, el presidente de Rusia, dijo en un momento así como ya, ante este aumento de la pandemia, nadie trabaja, siguen pagando los sueldos, cuarentena de un mes. O sea, ahí lo que él hace, ¿cierto?, es decir, priorizar la salud por sobre la economía. Probablemente va a haber una recesión importante en Rusia, pero como el Estado o el poder central decide, él dijo la salud es más importante, lo demás queda abajo. ¿Cómo se produce? Lo mismo, el Estado, ¿cierto?, organiza los recursos, ve cómo finalmente optimizar los recursos, que todos puedan trabajar también, que todos sean como parte del proceso, ¿cierto?, y integrar a cada uno como una parte para tener la producción. ¿Y para quién lo hace? Aquí sí que para todos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que como es el Estado quien decide lo que producir, anula el derecho a elegir de ciertas personas, porque el Estado lo produce. No existe esta competencia, como decíamos, entre las bebidas, por ejemplo, no hay Coca-Cola, no hay Fruna Cola, no hay, no sé, cola, esas cosas, sino que hay una. Eso es lo que puedo. No tengo como esta idea de poder seleccionar de acuerdo a mi intereses o mis necesidades. Pero lo bueno, ¿cierto?, es que logra asegurar el acceso para todos. Eso también es algo positivo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podrían jerarquizar como prioridad las mascarillas, entonces todos tienen mascarillas. Esa es la idea, a diferencia del capitalismo. Y por último, el sistema mixto, que tal como decíamos, es tomar un poquito de ambos sistemas y intentar equilibrarlo. Y en este caso, la pregunta ¿qué producir?, ¿cierto?, es finalmente el Estado dice o regula lo que hay que producir, mientras que el sector privado está viendo y produciendo. O sea, hay como un diálogo ahí entre el Estado y la empresa, ¿cierto? Y cómo producirlo es finalmente se lo dejan al sector privado la competencia. Entonces el sector privado dice, o sea, el Estado, perdón, dice ya, necesitamos alcohol gel en este tiempo. Necesitamos mucho alcohol gel porque estamos en un contexto feo. Entonces el privado dice, ok, yo voy a hacer alcohol gel de 1 litro con perfume y con brillito y lo voy a vender a 3 lucas. El otro dice, no, yo voy a hacer el alcohol gel, pero para el área como para el área de salud, para el hospital, y lo voy a vender a tal precio. Yo también voy a hacer eso, pero lo voy a vender más barato. Entonces como que hay mucha diversidad, hay una variedad de precios, está de acuerdo también con las necesidades de la gente. Entonces, ahí hay elementos de ambas partes, porque está interviniendo el Estado y las empresas. Y para quién producir, también hay un juego, ¿cierto? Porque el Estado dice, bueno, hay que producir para todos, pero el sector privado dice, bueno, hay que producir para todos, pero también hay que hay que priorizar, ¿cierto?, a quienes quieran y puedan pagar. Entonces, de ahí es la idea de que hay como de todo, ¿cierto? Pero también hay como este juego en que no todos probablemente van a poder acceder a todos los productos que hay. Entonces se toman como distintos elementos, es como un jueguito, como tomar lo mejor de ambos sistemas. Entonces, ¿cuál es como la desventaja que se dice de este sistema? Que a la larga igual es capitalista. El Estado no, pero igual lo que busca es ganar, 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 ganar. El Estado simplemente está viendo como que lo haga bien nomás, pero como que finalmente se basa mucho en esta idea de que igual va a terminar siendo desigual. Entonces, ahí tenemos 3 sistemas con ventajas y desventajas. No hay ningún sistema perfecto, lamentablemente todos generan algo que no nos va a beneficiar, pero también todos tienen algo positivo. Ese es como el tema. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ven ahí, sistema mixto, central planificado y capitalista. Ya sabemos que Chile es capitalista. ¿Cuál creen ustedes que actualmente, en este contexto, sería un buen sistema para Chile o estamos bien así, siendo capitalistas? ¿Qué creen ustedes?
No, siento que sería mejor el centro planificado. El central planificado, ¿crees tú, Loreto? Yo creo que la mixta. ¿Quién es la Isidora? El Daniel también me está diciendo mixto. ¿Por qué podría ser el mixto el más apropiado en este contexto? Primero, si lo hacemos por descarte, podemos ver que el sistema capitalista no nos funciona en este momento. El socialista tampoco funcionó los años anteriores para el 70. Por lo tanto, no quedaría solamente el mixto. Ahora, en este sistema, en este momento en el que estamos a través de la pandemia, tenemos que ver que dé a favor de la gente, pero también a la economía del país, para no decaer y que no exista mayor pobreza que hay en este momento. Es como un equilibrio, ¿cierto? Como que tenemos que, sobre todo en este momento, buscar un equilibrio. El Daniel súper bien lo dice, es el menos radical. Es como, ya, tiene que haber competencia, tenemos que pensar en la gente, tenemos que buscar en que haya menos desigualdad. ¿Cuál es ese? El mixto. Po. Buscar como esta idea de ambos, por decirlo de alguna manera. La Isabela, ¿qué piensa? La Génesis, que han estado muy calladitas. El Justin lo veo ahí, Miguel, la Melitza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien el sistema capitalista que tenemos ahora? ¿O creen que hay algunas cosas que modificar? Evaluando cómo ha funcionado el capitalismo en este tiempo. ¿Funciona bien? ¿Qué cree la Génesis? Que el otro día la escuché harto en la clase y está muy silenciosa. ¿Qué opinan? Pues concuerdo con Isidora, con el tema de mixta, de economía mixta. ¿Mixta también? ¿Qué elemento positivo nos podría traer el sistema mixto en este tema de la pandemia? ¿En qué nos podría ayudar? No lo sé. Piensa que aquí la intención es como pensar en las necesidades de las personas, pero también que las personas puedan elegir entre una gran variedad de cosas. ¿En qué me podría servir eso de manera positiva? La Isabela, que está calladita. Justin, que está calladito también. El Miguel. Está muy silencioso esta gente por aquí. O la Jessica, que llegó tarde. Jessica, ¿qué crees tú? No sé si en Japón es mixto, pero había oído que lo económico, los productos económicos, son más buenos que los privados, así que pensé, tal vez es mixto, como, no sé cómo explicarlo. En Japón es un capitalismo, pero un capitalismo muy consciente, por decirlo así, porque el Estado está muy presente. Es capitalista, pero tiene muchos elementos como para parecer mixto, por decirlo de alguna manera, porque el Estado está muy presente, preocupado de lo que se produce. Entonces, hay un juego ahí. Y al parecer, a mí igual me da esa idea o esa sensación de que el sistema mixto podría ser más apropiado en este contexto. Es como muy buen equilibrio. Exacto. Lo que busca es eso. Entonces, en este momento lo que necesitamos es equilibrio. Entonces, chiquillos, aquí les pongo un caso, ya para cerrar, y es el caso de los ventiladores mecánicos, que fue un tema hace un tiempo, bueno, yo creo que sigue siendo tema, y es finalmente que no tenemos los ventiladores mecánicos suficientes, ¿cierto?, para toda la demanda del sistema de salud que hay. Y por lo mismo es que se está priorizando, suena así de crudo, pero es real, priorizando quién vive y quién no, ¿cierto? Porque hay que ver quién tiene más opciones o posibilidades de vida en caso de poder usar un ventilador mecánico. Y ante eso, ¿cierto? Los adultos mayores, sobre todo, la gente con enfermedades crónicas, como que se deja aparte, por decirlo así, y se prioriza utilizar el ventilador mecánico a la gente que tiene más salud, que es más joven o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo respondería ante la demanda de ventiladores mecánicos, cada uno de estos sistemas económicos? Todos necesitamos, o sea, en todos los países necesitan ventiladores económicos en este momento, ¿cierto? ¿Por qué es del sistema capitalista? Porque me equivoqué y debería haber puesto central planificado. Yo me equivoqué en el amarillo, perdón. En el celeste, entonces, que dice sistema capitalista. ¿Qué haría el sistema capitalista para responder a la demanda de ventiladores? ¿Cómo respondería? ¿Qué es lo que haría el sistema capitalista?
Profe, o sea, tipo, crear una industria del país para no tener que depender de otros países para conseguir los ventiladores, creo, no sé. Puede ser, pero no sé si lo haría el país mismo. ¿Qué país lo haría él mismo? O sea, ¿o qué sistema económico lo haría él mismo para no depender del resto? China, ¿o no? Ya, China. Pero ¿qué sistema económico? ¿Sería el mixto? ¿Sería el capitalismo? ¿O sería el central planificado? Que diría, no, no le compremos a nadie, hagámoslo nosotros mismos. Para nuestra gente. El central capitalista. Central planificado. Eso. El central planificado probablemente diría, no, yo no tengo por qué andarle comprando, ¿cierto?, al resto del mundo, lo hago yo para mi gente. Entonces, en ese caso, probablemente esa respuesta la daría el central planificado y el mixto, como dice el Daniel. ¿Qué haría el sistema capitalista en este caso? Si dice, oh, hay harta demanda de ventiladores, ¿qué hacemos? ¿Cómo responde el capitalismo ante eso? Buscaría, como lo hace con la ropa, o sea, buscaría países que hagan la manufactura en bajo precio y haría que la demanda suba. O sea, ¿cómo decirlo? Dale, va súper bien. No, ya se me perdió la idea. Fue la idea. Ya, pero es un buen elemento. El Daniel dice buscaría inversiones extranjeras. Ya, ¿cierto? Esta idea como de buscar afuera una solución. Y la solución, ¿cierto?, sería siempre al costo más bajo. O sea, pero el capitalismo, como funcionó en Chile, no sé si ustedes lo vieron después en las noticias, probablemente podríamos comprar ventiladores usados y súper viejos del año de la cocoa, porque es más barato, pero tendríamos ventiladores. Que eso fue lo que hicieron en Chile, ¿cierto? Entonces, esa es como la solución que daría el sistema capitalista. Hay demanda, bueno, te compro este barato que está medio malo, pero toma, ahí tienes ventilador. El sistema mixto diría probablemente, bueno, compremos usados, pero también produzcamos. Mientras que el sistema central planificado, ¿cierto?, diría, no, pues, hagámoslo nosotros, nos va a salir un poco más caro, pero es una necesidad. Entonces, ahí hay como tres respuestas distintas. Por eso es interesante y necesario saber o conocer bien cada uno de estos sistemas, entender las diferencias que hay entre uno y otro, y entender que cada uno responde diferente ante la demanda. Todos responden diferente, ¿ya? Entonces, chiquillos, el trabajo de esta clase es el mismo cuadro. Hoy revisé varios de los cuadros anteriores, le he respondido a muy pocos, pero revisé varios y sus ejemplos son muy buenos, me reí mucho, sobre todo con el del Joel, que quería comprar una hamburguesa y el rap y toda la cuestión, fue muy divertido. Entonces, en este caso es lo mismo, la misma tabla, pero con conceptos distintos, ¿cierto? Hoy día como conceptos, lo estoy diciendo para que lo noten: demanda, oferta, precio, sistema económico. Ahí tenemos hartos conceptos que hemos trabajado en esta clase. Y bueno, y el principal, ¿cierto?, es el mercado. Todos los conceptos que hemos trabajado apuntan al tema del mercado. Y tienen que hacer exactamente lo mismo. Un ejemplo cotidiano, no necesitan investigar así como, hoy China y sus inversiones del 40.000%, no, algo sencillo, así como, necesito, no sé, pantalones, pero no puedo comprarlo porque está cerrado el mall, no sé, al ir como pensando en algo cotidiano, explicarme su caso y cómo lo resolverían, pero pensando en un sistema económico. Entonces, si yo quiero decir, necesito comprarme, no sé, panties, y no tengo dónde comprarla, explico el caso, bla, 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 ¿cómo resolvería el problema? Ya, lo pienso, voy a responderlo como capitalista. Yo haría que hubiese mucha producción muy barata y haría que todas las panties ahora vengan con delivery, no sé, pensando desde un modelo económico. O podríamos decir, no sé, yo lo voy a pensar como desde mi modelo central planificado y voy a decir que en todas las cajas que se están entregando a la familia venga un par de panties incluido porque es muy importante para abrigarse. No sé, ahí cada uno puede ir como resolviéndolo de una manera, pero denme una solución pensando desde un modelo. Piensen como capitalistas, piensen como mixto o piensen como central planificado. Esa es la idea. Y luego me ponen sus fuentes de respaldo, que todos lo han hecho súper bien, así que no necesito explicarlo de nuevo. ¿Se entiende cuál es la tarea? ¿Se entiende cuáles son los conceptos? ¿Se entiende cómo esta parte? Veo a la Claudia así perdida en la nebulosa. ¿O está claro? Profe, yo tengo una duda. Dígame.
Pero tenemos que elegir, además de un ejemplo cotidiano, poner qué tipo de mercado, de lo que pasamos hoy día, si la oferta es muy alta o no, la demanda o no. A eso tiene que apuntar tu ejemplo. En este caso, como yo les decía, mi ejemplo son las panties. Probablemente las panties haya mucha demanda de panties porque todos tenemos mucho frío, ¿cierto? Pero la oferta es poca, porque como no las podemos ir a comprar, entonces, ¿cuál es mi problema ahí? Por ejemplo, ¿cómo lo soluciono yo pensando como capitalista? Y doy mi respuesta. Esa es la idea, como que uno vaya pensando como en ejemplos sencillos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Creo que el Diego había como silenciado y se había vuelto a activar su micrófono. ¿No? No, apriete mal nomás, profe. Ah, ya. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo clarito? Profe, Dígame. el sistema de central planificado está como más para el lado comunista, ¿cierto? O socialista. Ese tipo de sistema, ¿cierto? Sí, se asocia a la izquierda, mientras que el capitalista se asocia a la derecha. Sí. Y otra cosa, el sistema mixto, ¿cómo en qué países se puede ver el sistema? El sistema mixto, a ver qué país podríamos... Noruega. Noruega, Finlandia también, ¿o Como no? esos países de primer mundo, por lo general son sistemas mixtos. O sea, como países que tienen impuestos muy altos, porque casi siempre son ese tipo de países. Por ejemplo, Finlandia tiene impuestos muy altos, Claro. pero garantiza la salud, garantiza educación, garantiza todo lo básico. Exactamente, y ahí está el juego, que finalmente, claro, es más caro, pero también lo que yo ofrezco es mejor. Mi calidad de vida es mejor. Como que hay un equilibrio en eso. Exacto, eso es la idea del sistema mixto, buscar equilibrio, como que haya más recursos disponibles, que tú puedas elegir dentro de una gama más amplia, pero también asegurarte cosas como básicas, ¿cierto? Salud, educación, recreación, ¿por qué no? ¿Cierto? Como la calidad de vida. O sea, ahí está como el equilibrio del sistema mixto, eso es lo que busca. Y por eso le ha funcionado también a los países del primer mundo. ¿Se entiende, chiquillos? No hay Sí, preguntas. profesora, cero dudas. Ya, bacán. Entonces, espero los trabajos la próxima semana. En su caso, yo sé que se lo he dicho mucho, pero si no alcanzan a mandármelo de una semana para otra, no importa. Yo lo digo como consejo para que ustedes después no estén tan colapsados, ¿no? Pero si no lo hacen, no se preocupen. Si en la tabla aquí dijera, lo entrega dentro del plazo, preocúpense, porque ahí sí que tendría un punto extra que ustedes me lo entreguen en la semana. Pero si no, tranquilo. Ya no quiero que se estén así como, no. Tienen que estar relax con esto. Y cualquier pregunta, como siempre, me pueden escribir, yo no tengo ningún problema en ayudarles. Ya, queridos, ahora sí terminamos la clase. Sí, terminamos dentro de la hora establecida. Ay, me sigo. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana, que les quede bonita su tarea, me avisan cualquier cosita, me preguntan, no hay ningún problema, y estoy revisando los trabajos pendientes y los que me vayan llegando, ¿ya? Que estén muy bien. Bye. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao. Chau, chau.